Funciones químicas. Las funciones químicas inorgánicas son compuestos que tienen propiedades muy semejantes. Las funciones químicas inorgánicas podemos formar con un metal y un no metal. Si juntamos el metal más el oxígeno, nos dará un óxido básico. Y el óxido básico, si juntamos más el agua, nos da un hidróxido. Y si un no metal juntamos con el oxígeno, nos dará un óxido ácido. Y el óxido ácido juntamos con agua, nos dará un ácido oxácido. Y si combinamos el hidróxido con el ácido oxácido, nos da una sal oxisal. Soy el profesor Abimael Zafora Rosales, que estaremos desarrollando sobre las funciones químicas. Función óxidos. Concepto. Los óxidos se obtienen de la reacción del oxígeno con otro elemento químico. Son compuestos binarios, es decir, formado por dos elementos diferentes, donde uno de ellos es el oxígeno con número de oxidación -2. Así, por ejemplo, tenemos el elemento químico más el oxígeno, nos va a dar un óxido. Clasificación. Los óxidos se pueden clasificar de acuerdo a la combinación con un metal o no metal. Si combinamos metal más el oxígeno, tendremos un óxido básico. Y si combinamos no metal más el oxígeno, tendremos un óxido ácido. Ahora veamos sobre los óxidos básicos o metálicos. Estos son combinaciones de un metal con el oxígeno. Entonces decimos un metal más el oxígeno nos va a dar un óxido básico. La formulita que tenemos aquí va a ser que el metal más el oxígeno con su respectivo número de oxidación, estos van a pasar en forma de aspa, donde el electropositivo más X pasa al oxígeno sin signo y el electronegativo -2 del oxígeno pasa al metal sin el signo, entonces será 2. Nomenclatura UPAC. Esto se caracteriza por utilizar prefijos que indican los átomos que hay en el compuesto. Así, por ejemplo, tenemos acá los números de átomos y los prefijos. Si tiene uno de un átomo, decimos mono. Si tiene dos átomos, decimos di o bi. Si tenemos tres átomos, será tri. Si tenemos cuatro átomos, será tetra. Si tenemos cinco, tendremos penta. Y si tenemos 6 átomos, será hexa. Si tenemos 7 átomos, será hepta, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos de óxidos básicos. Si tenemos el potasio con número de oxidación +1, más el oxígeno con su número de oxidación -2, entonces combinando esto tenemos el 1 pasa al oxígeno y el 2 pasa al potasio. Entonces nos queda potasio sub 2 oxígeno. Y decimos monóxido de dipotasio. B, aquí tenemos el fierro con su número de oxidación +3 más el oxígeno con su número de oxidación -2. Si esto pasamos en aspa, entonces tenemos acá el fierro sub 2, oxígeno sub 3. Y decimos trióxido de dihierro. C. Tenemos el calcio con su número de oxidación +2, más el oxígeno, número de oxidación -2. Entonces acá, pasando cada uno en aspa, tenemos el calcio sub 2 y oxígeno sub 2. Pero esto podemos simplificar, entonces cada uno queda con 1, 1 y nos da el KO. Y decimos monóxido de calcio. D. Tenemos el plomo
número de oxidación 4 más el oxígeno número de oxidación menos 2. Entonces aquí pasa el 4 al oxígeno y el 2 al plomo. Entonces tenemos plomo sub 2 y oxígeno sub 4. Simplificando tendremos acá la mitad 1, la mitad 2. Y a esto le decimos dióxido de plomo. Aquí tenemos algunos principales elementos metálicos. Por ejemplo, el litio, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el aluminio, el hierro, el oro, la plata, el cobre, el mercurio. Ahora veamos sobre los óxidos ácidos o anhidridos. Son compuestos inorgánicos binarios que se obtienen de la combinación de un elemento no metálico con el oxígeno. Entonces aquí tenemos un nu metal más el oxígeno. Esto nos da un óxido ácido o llamado también anhidrido. Su formulita sería lo siguiente. Acá no metal más el oxígeno, cada uno con su número de oxidación. Y como sabemos lo pasamos en aspa cada uno. Entonces tendríamos acá el no metal con 2 sub 2 y el oxígeno con Y. Cada uno pasan en forma de aspa sin su respectivo signo. Aquí tenemos algunos principales elementos no metálicos. Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el yodo, el azufre, el fósforo y el bromo. Ejemplos de óxidos ácidos o anhidridos. Ejemplo A. Tenemos el carbono, número de oxidación 4, porque es electropositivo, más el oxígeno, menos 2, como número de oxidación, y es electronegativo. Si esto lo combinamos o juntamos, entonces tenemos que estos iones pasan en forma de aspa. Entonces tenemos el carbono sub 2 y el oxígeno sub 4. Aquí vamos a simplificar. Entonces la mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2. Y tenemos el CO sub 2. A esto le llamamos dióxido de carbono. Ejemplo B. Tenemos el nitrógeno, número de oxidación más 3, más el oxígeno, número de oxidación menos 2. Si lo juntamos esto y los iones en aspa, entonces tenemos el nitrógeno sub 2 y el oxígeno sub 3. A esto le llamamos trióxido de dinitrógeno. Ejemplo C. El azufre tiene número de oxidación más 6 más el oxígeno número de oxidación menos 2. Si a esto lo juntamos o lo combinamos, entonces tenemos que los iones pasan en aspa, luego tenemos el azufre sub 2 y el oxígeno sub 6. A esto vamos a simplificar, entonces la mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3. Tenemos el So sub 3. A esto le llamamos trióxido de azufre. Ejemplo D. Tenemos el fósforo, número de oxidación 3, más el oxígeno, número de oxidación menos 2. Entonces, combinando a esto tenemos en aspa los iones, acá el fósforo sub 2 y el oxígeno sub 3. A esto le llamamos trióxido de difósforo. Aquí vamos a repasar la nomenclatura IUPAC que se utiliza en los prefijos. Si tenemos con un átomo, decimos mono. Si es con 2 átomos, es di. Si es con 3 átomos, tri. Si es con 4 átomos, tetra. Si es con 5 átomos, penta. Ahora veamos sobre la atomicidad. Es la cantidad de átomos que presenta un compuesto químico. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplo A, el agua.
H2O1. Entonces acá hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Sumamos 2 más 1 es 3. Aquí tenemos ejemplo B, el fierro con 2 átomos y el oxígeno con 3 átomos. Sumamos, será 5. Ejemplo C, aquí tenemos el oro con 2 átomos y el oxígeno con un átomo, entonces sumamos 2 más 1 es 3. Ejemplo D, tenemos el calcio y con el oxígeno, cada uno tiene un solo átomo, entonces 1 más 1 serán 2. Ejemplo E, tenemos el carbono con 1 y el oxígeno con 2 átomos. Sumamos 1 más 2, su atomicidad es 3. Ejemplo F, tenemos el nitrógeno con 1 y el oxígeno con 3. Sumamos 3 más 1, son 5. Acá hay un error, ¿no? El nitrógeno debe ser entonces 2. La atomicidad es 5. G, el azufre más el oxígeno. El azufre 1 y el oxígeno 3. 1 más 3 igual a 4. Esa es la atomicidad. Ejemplo H, el CO. Acá cada uno tiene 1, 1. Entonces 1 más 1 es 2. Muy bien, de esta manera entonces debemos recordar que cada uno de estos elementos son imprescindibles para desarrollar nuestra tarea trabajando en clases. Trabajando en clases, tema número 3, tercer bimestre. Pregunta número 1. Los óxidos básicos se forman combinando puntos suspensivos con puntos suspensivos. Aquí tenemos las alternativas. A, metal más oxígeno. B, metal menos oxígeno. C, metal más hidrógeno. D, metal menos hidrógeno. E, metal más OH. ¿Cuál de estas alternativas es la correcta? La respuesta, decimos que los óxidos básicos se forman combinando el oxígeno más un metal. Por lo tanto, la respuesta será la A. Pregunta número 2. Señala cuál es un óxido básico. Aquí tenemos 5 alternativas. A ver cuál es un óxido básico. La respuesta será pues todas. Los óxidos básicos son todas, ya que están formando estos compuestos un metal más el oxígeno. La respuesta es la E. Pregunta número 3. Menciona, según IUPAC, el siguiente compuesto. Litio sub 2 más el oxígeno. A, monóxido de litio. B, óxido de dilitio. C, óxido de litio. D, monóxido de dilitio. E, monóxido de potasio. La respuesta correcta es la D. Se llama monóxido de dilitio. Pregunta número 4. Formula el siguiente óxido. Aluminio con número de oxidación 3, oxígeno, número de oxidación menos 2. Entonces vamos a formular, a ver, con estos dos elementos. La respuesta correcta será pues, si el aluminio tiene número de oxidación 3 y el oxígeno menos 2, combinando el aspa sin signo, tenemos aluminio sub 2 y el oxígeno sub 3. La respuesta es la E y le llamaremos trióxido dialuminio. Pregunta número 5. Determina la fórmula del trióxido de dioro. ¿Cuál de estas alternativas es la correcta? La respuesta o la resolución será pues que el oro es aún trióxido dioro. Formamos con el oro sub 2 y el oxígeno sub 3.
La respuesta es la A. Pregunta número 6. Determina la fórmula del dióxido de plomo. El plomo se simboliza Pb. Acá tenemos las 5 alternativas y haciendo la resolución decimos que el dióxido de plomo se escribe plomo más el oxígeno sub 2. Por lo tanto, la respuesta correcta será la B. Pregunta número 7. Señala la fórmula del monóxido de magnesio. Aquí tenemos las 5 alternativas. Vamos a ver cuál es la fórmula del monóxido de magnesio. Haciendo la resolución tenemos que el monóxido de magnesio se escribe magnesio más el oxígeno, cada uno con 1 de subíndice. Por lo tanto, la respuesta es la C. Pregunta número 8. Determina la atomicidad del trióxido de dialuminio. Cuando nos dicen tri quiere decir 3 y di es 2. Por lo tanto, la respuesta correcta será pues 5. Tiene como número de atomicidad. La respuesta es la B. Pregunta número 9. Determina la atomicidad del monóxido de disodio. Mono es 1, di es 2. Por lo tanto, la respuesta correspondiente del monóxido de disodio es pues 2 más 1, 3. La respuesta es la B. Pregunta número 10. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta la mayor atomicidad? Aquí tenemos 5 compuestos que tenemos que hallar cada uno su número de atomicidad. Haciendo la resolución de la pregunta número 10 tenemos en A el trióxido de aluminio, tenemos como atomicidad 2 de aluminio y 3 de oxígeno, entonces 2 más 3 será 5. En B, el óxido de calcio, acá tenemos 1 y 1, son 2. Acá en el dióxido de plomo tenemos 2 más 1, 3. En el monóxido de diplata tenemos 2 más 1, 3. En el monóxido de mercurio tenemos 1 y 1, es 2. La respuesta correcta será la A, que tiene mayor atomicidad, que es 5. Haciendo la fórmula general de los óxidos, tenemos acá un elemento E que tiene como número de oxidación X y el oxígeno número de oxidación menos 2. Haciendo el intercambio, entonces tenemos que el elemento es sub 2 y el oxígeno sub X, donde X es el número de oxidación del elemento E y 2 es el número de oxidación del oxígeno. Por lo tanto, en esa fórmula tenemos, si E es un metal, será pues un óxido básico, o formará un óxido básico. Si E es no metal, formará un anhidrido o un óxido ácido. Continuamos trabajando en clases, el tema número 4, tercer bimestre. Pregunta número 1. Nos dice, señala cuál de los siguientes compuestos es un óxido ácido o anhidrido. Aquí tenemos 5 alternativas. ¿Y cuáles son? A ver, un óxido ácido. Haciendo la resolución diremos que los óxidos ácidos es un no metal más el oxígeno, que nos da un óxido ácido. Por lo tanto, si tenemos acá el carbono, el nitrógeno, el azufre y el cloro, que son no metal,
y si combinamos con el oxígeno nos dará pues todos un óxido ácido o anhidrido. Por lo tanto la respuesta es la E, todos. Pregunta número 2. Es un óxido ácido. A ver, ¿cuál de estas alternativas es un óxido ácido? Haciendo la resolución, la respuesta será pues lo siguiente. El fósforo, el carbono, el azufre, el cloro son no metales. Combinamos con el oxígeno nos da un óxido ácido. Por lo tanto, la respuesta es la E. Pregunta número 3. Nombra según IUPAC el siguiente óxido. Aquí tenemos nitrógeno sub 2, oxígeno sub 5. A ver cómo lo nombramos. Aquí tenemos los nombres. La respuesta correspondiente será pues, se llama pentaóxido de binitrógeno. Puede ser di o binitrógeno. Entonces la respuesta es la B. Pregunta número 4. Formula el siguiente óxido. Aquí tenemos el azufre, número de oxidación 3, más el oxígeno, número de oxidación menos 2. Entonces, ¿cuál de estas es el óxido que representa a esta fórmula? Por lo tanto, la respuesta o la resolución correspondiente será, pues, si el azufre tiene número de oxidación 3 y el oxígeno menos 2, hacemos en aspa, luego, combinando en aspa sin signo, tenemos que el azufre es sub 2, el oxígeno sub 3. Por lo tanto, la respuesta es la E. Acá decimos trióxido de diazufre. Pregunta número 5. Determina la fórmula del pentaóxido de difósforo. ¿Cuál de estos es la fórmula correcta? Haciendo la resolución tenemos que el pentaóxido, que es 5, de difósforo, que es 2, entonces la respuesta es pues la A, ¿no? Fósforo sub 2, oxígeno sub 5. Pregunta número 6. Determina la fórmula del trióxido de dicloro. ¿Cuál de estas es la fórmula correspondiente? Tenemos acá en la resolución, cuando nos dice trióxido quiere decir 3, de dicloro quiere decir 2. Por lo tanto, la respuesta es cloro sub 2 y oxígeno sub 3. La respuesta es la B. Pregunta número 7. Nombra los siguientes óxidos ácidos según IUPAC. Aquí tenemos los óxidos ácidos siguientes. Haciendo la resolución tenemos, en A le llamaremos trióxido de monoazufre. En B le diremos trióxido de dinitrógeno. En C le decimos monóxido de bicloro. En la D decimos trióxido de difósforo. En la E decimos monóxido de monocarbono o de carbono nada más. Pregunta número 8. Determina la atomicidad del monóxido de dibromo. Para esto ya sabemos cómo debemos hacer. Entonces acá tenemos la fórmula. El monóxido dibromo. Mono quiere decir 1 y di es 2. Entonces 1 más 2 es 3. La respuesta es la A. Pregunta número 9. Determina la atomicidad del heptaóxido de dicloro. Hepta quiere decir 7 y di quiere decir 2. Entonces 7 más 2 será 9. La respuesta es la D. Aquí tenemos la resolución de la pregunta número 9.
donde nos dice heptaóxido 7 de dicloro es 2. Entonces la atomicidad es 9. La respuesta es la D. Pregunta número 10. Óxido ácido que presenta mayor atomicidad. Acá tenemos 5 compuestos o ácidos y cuál de ellos representa la mayor atomicidad. Haciendo la resolución tenemos en A, tenemos el dióxido de mononitrógeno. Entonces acá tenemos 2 más 1 es 3. En B tenemos el azufre 1, el oxígeno 3, entonces 1 más 3 es 4. En C tenemos el carbono 1 y el oxígeno 2, entonces 1 más 2, 3. En la D tenemos el nitrógeno 2 y el oxígeno 3, entonces la atomicidad es 5. En la E tenemos el azufre 1 y el oxígeno 2, la atomicidad es 1 más 2 igual a 3. La respuesta es la D, ya que es de mayor atomicidad. Por lo tanto decimos trióxido de binitrógeno. Esa es la respuesta. Bien, muchísimas gracias. Será hasta la próxima clase.